Buenas tardes, nos vamos rápido en vivo al Ministerio de Economía, conferencia de prensa del ministro Lorenzino. Lo escuchamos. Esté hoy en condiciones de pagar su deuda. A los argentinos y a sus acreedores, a los que aceptaron no solamente una quita inédita hasta ese momento, sino además plazos muy largos de pago. Por eso no coincidimos y creemos que pagarle a los buitres es no solamente injusto, sino no se compadece, es ilegal en términos de nuestra normativa interna. Por eso vamos a seguir defendiendo nuestra posición, la posición de Argentina, en todas las instancias, con todos los instrumentos legales disponibles. En ese sentido, como lo hemos venido haciendo además, en ese sentido el lunes vamos a estar presentando un pedido de revisión de esta orden de Griesa ante la Cámara que tiene a su vez un pedido ya de revisión en banc que fue presentado por Argentina al plenario de la Cámara, para que los 13 jueces que integran la Cámara analicen esta cuestión. Creemos que en esta instancia, o sea, en la Cámara, van a poder volverse a presentar argumentaciones, no solamente por parte de Argentina, sino por parte de todas las instituciones y todos los bonistas que ya se presentaron en el caso del juzgado de Griesa. En caso de ser necesario, como lo dije en estos días, vamos a recurrir cada una de esas decisiones que se toman y que sean contrarias a los intereses de Argentina ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y ante cualquier instancia internacional que sea necesaria y que esté disponible. De cualquier manera, seguimos confiando, por supuesto, en que la justicia de Estados Unidos va a resolver esta cuestión de forma tal de no afectar a Argentina, a sus legítimos acreedores, al sistema financiero internacional, en un contexto, además, en el cual se hace más patente que nunca la importancia que este tipo de decisiones tienen cuando en términos de reestructuración de deudas soberanas en distintos países y regiones y en términos de la arquitectura financiera internacional. Como les decía, la intención de esta conferencia es aclarar algunas cuestiones. Como les dije, se presentó este fallo que conocimos ayer de manera bastante inusual, porque a diferencia de lo que es normal y habitual, lo recibimos por correo electrónico a una hora bastante distinta de lo normal, digamos, una hora bastante inusual, muy tarde en la noche. Como les decía, fue el resultado, eso es lo que se dice en el fallo, del análisis de todas las presentaciones que fueron hechas entre el viernes y el lunes de esta semana, o sea, no solamente las presentaciones de la República Argentina, sino también las presentaciones de los buitres, también las presentaciones de los bonistas que participaron del canje, 3, creo que voy contando 5, ¿no? 5 presentaciones, a la cual le tengo que agregar la Reserva Federal de Estados Unidos, la Asociación de Clearing del Estado de Nueva York, voy 7. DTC, el sistema de clearing más importante de Estados Unidos, 8, y me está faltando el Banco de Nueva York, 9. 9 escritos presentados entre el viernes, el último el lunes a la tarde. Con lo cual estamos hablando de 48 horas en las cuales se produjo el análisis de estas presentaciones y la decisión del juez, que como ustedes saben fue hecha, y como acabo de decir, ayer a última hora, hoy ya es feriado en Estados Unidos, ¿no? 48 horas tuvimos este fallo. Como dijimos en nuestra presentación en relación a la posición de Argentina, tenemos que tener en claro, y tenemos todos que tener en claro, que el juez Griesa no tiene en esta instancia potestad para resolver definitivamente sobre ningún aspecto de la cuestión. Como lo hemos dicho varias veces, la Cámara envió al juez para que decida sobre
dos cuestiones que quedaron pendientes y esas aclaraciones o esas decisiones respecto de esos dos puntos tienen que volver, y de hecho el juez lo que hizo fue volver las cuestiones a la Cámara para ser revisadas y aceptadas por la propia Cámara. Entonces, no es cierto, como se tituló en muchos portales, que el juez ordenó pagar a los buitres. La verdad es que lo que hizo Griesa fue elevar su propuesta de pago junto con su interpretación de la participación que los distintos agentes intermediarios dentro del proceso de pago normal y habitual que utiliza la República tienen, a su entender, a la Cámara, para que sea la Cámara la que, en definitiva, termine resolviendo. Por eso, hay que aclarar, y quiero ser bien enfático en este sentido, lo que dispuso Griesa ayer es lo mismo que vinieron pidiendo los buitres desde el principio. La orden de Griesa en términos de la forma de pago, una de las dos cuestiones sobre las que tenía que expedirse, no innovó respecto de la primera, y es concretamente que el 100% de lo que se reclaman los buitres sea pagado de contado, cash, en un solo pago. La cláusula de pari passu, en este sentido, es una excusa elegante, sofisticada, porque es en latín, de decir exactamente lo mismo que viene diciendo Griesa hace mucho tiempo respecto del reclamo de los buitres. 100%, todo cash, todo de contado, a diferencia del resto de los acreedores, que no es ni más ni menos que el 93% del total, que cobró con quitas y a plazo, a más de 30 años. Entonces, hay que aclarar, y esto lo debemos entender bien los argentinos, ¿quiénes son los buitres? ¿De qué hablamos cuando hablamos de buitres? Tenemos que entender que esta es una raza especial y muy marginal dentro del sistema financiero que tiene como objetivo fundamental la más pura especulación. No digo que esto sea en sí mismo malo. Ahora, los medios que utilizan los buitres para lograr ese objetivo puramente especulativo tiene que ver con una especie de cultura parasitaria, ¿no? Aprovechar las ventajas de los sistemas financieros, de los sistemas legales, para hacer exorbitantes negocios y no pagar impuestos. Porque esto está absolutamente comprobado y ha sido hartamente divulgado. Los buitres no están en ninguna parte, no pagan impuestos, obviamente no en Argentina, pero tampoco en Estados Unidos. Están en guaridas fiscales que aprovechan, junto con sistemas financieros que les permiten comprar bonos a 2 mangos con 50 y sistemas legales que les permiten querer cobrar, poder intentar cobrar eso que pagaron a 2 mangos con 50 al 100%, sin pagar, sin tributar impuestos en ningún país. Entonces, lo que necesita un fondo buitre para lograr su objetivo, ¿qué es? O un país, un país que esté o haya estado en crisis, como nos pasó a nosotros en el 2001-2002, condición ineludible, que un país deje de pagar, lo que les está pasando a muchos de los países que hoy están enfrentando una crisis financiera, un sistema judicial que le permita presionar a ese país que eligieron como presa para que los paguen de distintas maneras, y en eso no hay límites, como lo podemos ver todos los días, ya sea una fragata o las reservas del Banco Central. Pero también requieren un gobierno que no se les plante, un gobierno que decida que o bien la reputación o bien el mercado financiero, porque tengo la necesidad de seguir estando en el mercado, o el gobierno
se decide que el acceso al mercado financiero es un valor en sí mismo, necesitan también de un gobierno que, frente a esta cuestión, decida no dar la batalla hasta las últimas consecuencias. Y frente a estos buitres también tenemos que tener en claro, porque si no, no entendemos esta cuestión y parece una posición obcecada de un país que va y frente a todos y sin importar los costos, defendiendo algo que no está claro. Frente a los buitres tenemos que contrastar la situación del 93% de nuestros acreedores que entró a la reestructuración de canje, la reestructuración de canje que propuso la Argentina, tanto en el 2005, en el 2010, no usé el verbo propuso aleatoriamente. Propuso, fueron mecanismos de canje voluntarios, como les gusta a muchos, de mercado, aprobados por los organismos reguladores competentes, incluyendo, en este caso, el organismo regulador de Estados Unidos, la SEC, pero no únicamente, en Luxemburgo, en Alemania, en Italia, obviamente en nuestro país. Decía, ese 93% que aceptó que le hicieran una quita inédita hasta ese momento, que aceptó plazos de más de 30 años de pago, ahora se sienten rehenes en esta situación, que, insisto, es inédita e inaudita, en la cual tenemos un país que quiere pagar, tenemos un país que tiene capacidad de pagarlo, y tenemos un juez tenemos un sistema que busca encontrar todos los obstáculos para que esto que es lo natural, lo de sentido común, no se produzca, y es que un acreedor cobre de su deudor lo que estaba pactado. Con lo cual, la cláusula de pari passu, o la que sea, no me resulta una forma de explicarle a ese que aceptó una quita del 75% y cobrara 30 años, que viene otro con mucha espalda financiera que le permite esperar y contratar los mejores abogados y consigue de un juez que le permita cobrar el 100% en cash. No aparece de sentido común que una cláusula pueda hacer esto. En segundo lugar, quería referirme a otra parte del fallo de Griesa y es, desde mi punto de vista, absolutamente extralimitada. Es que la Argentina, en función de que, como él mismo reconoce, la jurisdicción no la tiene en este momento, sino que lo tiene la Cámara, y como la Cámara todavía no se ha expedido, obviamente, sobre su decisión, y tampoco se ha expedido sobre la apelación que ya planteó Argentina, Griesa pretende que en caso de que la Cámara resuelva a favor de los fondos buitres, ellos se cobren del depósito que Argentina debería constituir. Para fundar esta decisión, me estoy haciendo referencia a esta cuenta en garantía o cuenta de depósito o cuenta fiduciaria, como haya sido la traducción en cada uno de los medios a los cuales ustedes representan, que en inglés se denomina escrow account. Decía que para fundar esta decisión, Griesa no solamente opina sobre declaraciones soberanas del país, sino que dice cosas como la que voy a citar textual. No existe recurso adecuado en la ley para las continuas violaciones de la República, porque la República dejó en claro, en verdad, lo codificó en la ley 26.017 y en la ley 26.547, su intención de desafiar cualquier sentencia. Cierro comillas. Abro comillas de nuevo. En ausencia de esta orden, la República continuará violando la cláusula de pari passu con impunidad, produciendo daños a NML. Cierro comillas. Vuelvo a abrir.
porque son distintas partes de la misma sentencia. El menor tiempo que se le dé a Argentina para diseñar medios de evasión, más garantía hay contra dicha evasión. Textual de la sentencia del señor Griesa sobre Argentina. O sea, para Griesa, las leyes argentinas son en sí mismas violaciones. Estamos hablando de la ley Cerrojo, ¿no? Estamos hablando de una ley del Congreso de la Nación Argentina votada por una gran, amplísima mayoría de los bloques parlamentarios. Estamos hablando, en definitiva, de una política de Estado que implicó solucionar el default más grande soberano hasta ese momento y una política de Estado a partir de la cual el 93% de los acreedores en ese momento aceptó participar haciendo grandes esfuerzos para ello. Entonces, no solamente se violenta la inmunidad soberana del Estado argentino, sino que, además, en la sentencia, pretende arrogarse competencia para declarar la ilegalidad de las propias leyes argentinas. Me hago cargo de esto, estaríamos presenciando un caso de una especie de colonialismo judicial, ¿no? O sea, alguien sentado en un juzgado en un país muy importante, toma definiciones y esas definiciones van por encima de leyes, y ahora me voy a referir instituciones, no solamente de Argentina, sino de otros países. Creemos que el sistema internacional no debería aceptar este tipo de... Y que además, como voy a pasar a comentarles dentro de un ratito, además creo que es absolutamente nocivo para el sistema financiero internacional. En realidad, creemos claramente que este exabrupto, desde nuestro punto de vista, viola la ley de inmunidades soberanas de los Estados Unidos y varios principios del derecho internacional, como acabo de decir. Parecería, y esto es muy caro a nuestra historia, en este sentido, parecería que estamos presenciando una involución jurisprudencial en materia de derecho internacional. Pareciera la vuelta al estado anterior a la doctrina Drago, en donde a los países se los invadía por deudas. Lo único que nos falta es que Griesa disponga en la próxima intervención que tenga que nos manden la quinta flota. Es más o menos la consecuencia de lo anterior. Decía que estas decisiones desafían y agreden la soberanía argentina, pero sobre todo desafían y agreden a todo el sistema financiero. La verdad es que la sentencia de Griesa no solamente tiene que ver con Argentina, sino con otros terceros. Como les decía, en su orden y la modificación que al respecto hace respecto del anterior, nombra concretamente e instruye y ordena no solamente a la Argentina, sino también al Banco de Nueva York en Luxemburgo, a la sucursal del Banco de Nueva York en Luxemburgo, pero también a Clearstream Banking, que es el agente de clearing en Europa. Euroclear Bank, otro agente de clearing en Europa, el sistema Euroclear en su conjunto. O sea, instituciones que se encuentran en Alemania, Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo. La Corte del señor Griesa toma decisiones y ordena a todas estas instituciones que hagan o dejen de hacer determinadas cosas.
Yo les comentaba y lo repetí varias veces que esto no tiene consecuencias únicamente respecto de Argentina y sus acreedores, este fallo. Este fallo también, creemos, hace al prestigio de la Plaza Financiera de Nueva York como centro financiero internacional. Como hace un instante dije, la reestructuración de Argentina fue aprobada, entre otros, por el organismo regulador, por la SEC, el organismo regulador de los Estados Unidos, del Estado de Nueva York. Perdón, el organismo regulador federal de Estados Unidos, la SEC. Por lo que esta decisión no solo es de carácter inédita para la justicia de Estados Unidos, sino que, insisto, sus efectos, creemos, exceden ampliamente el juzgado del señor Griesa y sentarían, de confirmarse, un precedente muy negativo para futuros, para actuales o futuros procesos de reestructuración de deuda. Todos, de alguna manera, hemos escuchado, y los que estamos en estos temas muchísimo más, hemos escuchado durante mucho tiempo, y en particular cuando Argentina transcurrió su proceso de reestructuración de deudas, palabras como, voy a decir en inglés y en castellano, free riders o los que se aprovechan, moral hazard o la carga compartida. Creo que todos esos conceptos están en juego en la decisión del señor Griesa. Un poquito de explicación al respecto. Cuando hablamos de free riders, ¿de qué estamos hablando? De que si un fallo como el que pretende el señor Griesa se confirma, no habría más reestructuraciones de deuda. ¿Quién entraría a un proceso? Esto es un poco de sentido común. ¿Quién entraría a un proceso de reestructuración de deuda donde su acreedor le dice, mirá, necesito que me ayudes para salir de esta porque estoy complicado, en el largo plazo voy a estar mejor, ayúdame, tené un costo, yo asumo otro costo y los dos juntos salimos? Después de esto, ¿quién va a entrar en un proceso de reestructuración de esta naturaleza si sabe que al final, con un poco de paciencia, con otro poco de buen abogado y con un juez permeable a estas cuestiones, termina cobrando todo y cash? Y vos decís, o me pueden decir, no, pero en definitiva tenés que esperar mucho. Explíquenle eso al que tiene que esperar todavía 30 años y que sufrió una quita del 75%. Y estos muchachos o estos buitres tendrían a partir de ahora la posibilidad de cobrar 100% cash. Evidentemente se terminaron los procesos de reestructuración. No existen más. Nadie en su sano juicio entraría a un proceso como esto. Obviamente, y por obvia, digamos, por carácter transitivo, lo que acabo de decir se aplica al otro concepto de carga compartida que de alguna manera expliqué. ¿Quién va a aceptar compartir la carga en aras a un objetivo de que, en definitiva, estemos mejor el día de mañana, compartamos los costos, que vamos a salir juntos? Claramente se da por tierra con cualquier proceso de reestructuración. Ni hablar de otro aspecto que es el señalado por la Reserva, que tiene que ver con la inmunidad de los sistemas, los agentes de pago. Se acabaron. Si un juez puede decir que un sistema de pago es lo que él dice que es y tienen que hacer lo que él dice que tienen que hacer, sea en su jurisdicción o en el mundo, sea que esté en Nueva York o en Bélgica o en Luxemburgo o en Estados Unidos. Claramente creemos que esto excede la cuestión de Argentina y, entre otros fundamentos, son los que vamos a usar para apelar el próximo lunes, ya que, como dije, estos días son
feriados en Estados Unidos, vamos a usar para apelar esta decisión que, como empecé diciendo, no compartimos la visión del señor Gressa de que esta decisión sea justa. Creemos que es un camino que encontraron con lindo nombre, con nombre latín, para decir exactamente lo mismo que venían diciendo, que es que a los buitres hay que pagarle sin quita y de contado. Perdón, correcto, sin quita y de contado. Creemos que el compromiso que tenemos con los que sí entraron al canje, con las normas que nos habilitaron para hacerlo, como es la ley Cerrojo, hace que Argentina vaya a seguir poniendo sus argumentos en discusión, apelando a cualquier instancia judicial que nos permita, en definitiva, torcer esta decisión. Vamos a seguir defendiéndola en cualquier instancia. Como lo dije, esta decisión no hace ni más ni menos que un paso más en este proceso. Lo estábamos esperando. Ahora la cuestión va a la Cámara. Digo, no nos sorprende en absoluto la decisión. Ahora la cuestión, como dijimos siempre, irá a la Cámara. Estamos apelando ante la Cámara. El lunes estaremos haciendo una nueva presentación ante la Cámara y, en definitiva, seguiremos recurriendo ante cada instancia judicial que sea necesaria para defender los argumentos. Seguimos confiando, como dije, de que en alguna de estas instancias, a partir de que la Cámara vuelva a llamar a las partes y estas partes involucren no solamente a Argentina y a los buitres, sino a todos aquellos que se presentaron entre el viernes y el lunes de esta semana, o sea, a la Reserva Federal de Estados Unidos, a los bonistas que entraron al canje, a la Asociación de Clearing, al Banco de Nueva York, etcétera, etcétera. Creemos que que cuando se dé esta instancia, la justicia de Estados Unidos va a resolver esta cuestión en forma muy diferente a la que lo hizo el señor Gressa y, en definitiva, no va a ponerse en juego no solamente la cuestión que tiene que ver, insisto, entre un acreedor que quiere cobrar, un deudor que quiere pagar, que tiene con qué, sino que tendrá que ver con las implicancias, y esperamos que en ese sentido se pronuncie la Cámara, las implicancias que esta decisión tiene para el sistema financiero internacional y, en particular, para otras reestructuraciones de deuda soberana que no hace falta que diga la actualidad de la cuestión, ¿no? O sea, uno mira lo que está pasando y no puede dejar de entender las implicancias que un fallo como este de reafirmarse podrían tener. Bueno, muchas gracias. Ahora quedo abierto para algunas preguntas. Dígame. Ahí estaba entonces el ministro de Economía, Lorenzino, dando explicaciones acerca de este fallo del juez de Nueva York, Tomás Griesa. Estaremos, por supuesto, con todos los detalles hoy a partir de las 20 en nuestra edición central de Visión 7. Nos reencontramos.